Durante el sexenio de Luis Echeverría, la televisión y el gobierno entran en una nueva etapa de su difícil y compleja relación. En ese periodo, se pone en operación lo que se pretende será un sistema de comunicación gubernamental, que tiene como propósito convertirse en el contrapeso del telesistema mexicano. Por supuesto, los noticieros llegan a tener un valor específico dentro de este sistema que abarcó el cine, la radio y la televisión. El dinamismo de la televisión, la forma creciente en que llega a muchos rincones de México, eso entraña una responsabilidad de sentir la orientación del público y de contribuir a orientar la opinión de la gente. Tenemos mucho que decirle y ahora ya... Se puso nervioso. Se pone nervioso. Bienvenido. Esto es Pensemos México. Lo que usted acaba de ver es lo que fue y lo que es los inicios de la televisión pública en México. Esta televisión pública que empezó justamente el 12 de octubre de 1968. Televisión pública es la televisión del Estado, para que todos vayamos entendiendo esto. La televisión pública es en sí la televisión gubernamental. Y es que la televisión gubernamental tiene sus alcances que son de mucha importancia cuando se enfocan perfectamente bien a las necesidades de nosotros como sociedad. En 1968 empezó lo que es la televisión de la República Mexicana, es decir, la televisión rural de México. Esta televisión rural, su objetivo era llegar a los lugares más lejanos de la República Mexicana y adentrar contenidos culturales, con contenidos que fueran de las mismas comunidades y que cada uno de los estados tuviera su televisión rural. Esto con el objetivo de ir enseñando nuevos sistemas a través del sistema del Estado. Oiga usted, del sistema del Estado, pero no para el Estado. Es decir, la televisión rural mexicana. Esta televisora empezó con estos objetivos que usted acaba de escuchar del presidente Luis Echeverría Álvarez, es decir, la libertad de expresión. Esta libertad de expresión, entre comillas, iba a empezar con un objetivo muy claro y preciso. Colaboradores que tuvieran un intelecto muy elevado en todo tipo de situaciones, desde lo cultural, desde lo deportivo, desde la vida cotidiana, el entretenimiento. Es decir, teníamos a un Carballo, teníamos a un Alejandro Aura, teníamos a un Jorge Saldaña, que eran personajes del intelectualismo mexicano y que empezaba la televisión del Estado. Por ahí veíamos a José Ramón Fernández en estos programas, Desayunando con Jorge Saldaña. Si usted se ha de acordar, si es que usted por lo menos es de hace 40 o 50 años. Despertar los sábados con Jorge Saldaña y escuchar de estas conversaciones que eran conversaciones muy interesantes. Después, hay que recordar que esta televisora no era completamente del Estado. El 51% de las acciones
eran del funcionario y del empresario Francisco Aguirre, este director que hoy es del Grupo Radio Centro. 645 millones de dólares es lo que costaba en 1993. Después, la familia Aguirre vendió la parte que ellos tenían y se la traspasaron al empresario de la marca Iusacell, Alejo Peralta. Cuando se convierten en las TRMs en 1983, el objetivo era que cada estado, a través de los gobiernos, tuviera su televisión rural mexicana, con el objetivo de ir ampliando el archivo sonoro, videográfico, de todo sentido, que tuvieran los gobiernos estatales. En una separación de lo que es y de lo que usted conoce probablemente como Imevisión, el instituto, la separación vino cuando Canal 13 empieza a dividir el Instituto Mexicano de la Radio, el Canal 22, ¿verdad? La televisora mexiquense, y entonces se empieza a crear la Red Nacional 7, la Red Nacional 13 y Canal 22 como un canal cultural. En la privatización de 1993 es cuando se vende por 645 millones de dólares, en donde entró un grupo de empresarios a comprar. Obviamente, en aquel tiempo, el gobierno estaba bajo el mando de Carlos Salinas de Gortari. Cuando puso a la venta el Instituto Mexicano de la Televisión junto con algunas televisoras, algunas radiodifusoras, ¿sí? Solamente se rescató el Instituto Mexicano de la Radio y el Canal 22, así como algunas como la televisora mexiquense. De 1988 a 1994, este paquete que costó 645 millones de dólares, no se crea, entraron también bajo las manos de Ricardo Salinas Pliego y en aquel tiempo de quien sería uno de los dueños, como también Carlos Slim. Hay una nota que aparece en este caso de Ricardo Salinas y de el hermano de Ricardo Salinas, cuando dice: Raúl Salinas reclama 29 millones de dólares a Salinas Pliego. ¿Usted por qué cree que le pide Raúl Salinas 29 millones de dólares? Pues es el préstamo que le hace a Salinas Pliego para también entrar como socio de la televisora. Después compraría todo el sistema de la televisora y de los estudios Churubusco. Pero hay algo muy interesante en Pensemos México. Fíjese hasta dónde ha sido este saqueo público de los medios de comunicación. Usted puede decir el día de hoy, bueno, Ricardo Salinas Pliego tiene de dónde sacar, porque pues, él era dueño de las industrias de Electra, de Salinas y Rocha, y que por cierto, ellos se vieron beneficiados en el Fobaproa. Pero hay que entender, bueno, ¿y de dónde sacó? ¿De dónde sacaron? En el caso de dónde sacaron ellos este dinero para poderlo gastar. Pues sencillamente aquí hay un dato que encontramos de la fuente de Contralínea, en donde se ve objetivamente, está documentado
de estas partidas secretas utilizadas por la Presidencia de la República de 1988 a 1994. Este documento que yo le muestro es un documento del abuso del poder que lo ejemplifica Carlos Salinas de Gortari, quien durante ese sexenio, fíjese nada más, disponía a un equivalente a 200 millones de dólares, es decir, 4,000 millones de pesos al tipo de cambio actual. Sí, oiga, le estoy diciendo esto, mensualmente, 200 millones de dólares. Oiga, ¿y esto con quién lo repartía? Pues lo repartía entre sus hermanos, sobre todo Raúl principalmente, y sus amigos, compadres, burócratas, empresarios, legisladores, escritores, periodistas, dueños de periódicos y, ¿qué cree?, hasta concesionarios de radio y televisión. En aquel sexenio, esta partida secreta la manejaba por instrucciones de Salinas de Gortari, y el administrador de la presidencia en aquel tiempo era Octavio Sentíes Hoyo, quien era el secretario particular del presidente Justo Ceja y de los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Salamís. Ambos eran funcionarios de la presidencia y a quienes les habían encomendado abrir esta cuenta bancaria de este documento que usted está viendo con número 63000005 en Banco Mexicano Somex, donde Salinas de Gortari disponía mensualmente 652,30,799.49 pesos, que al tipo de cambio de ese año equivalía a 200 millones de dólares. Esto tan solo era para que los distribuyera, oiga, a su antojo. Esta vieja copia que se guarda en archivos de este estado de cuenta corresponde al mes de noviembre de 1994 y confirma que en el último mes del gobierno de los Salinas de Gortari, sobre todo de Carlos Salinas, se realizaron 41 movimientos bancarios por un total de 652,38,799.49 pesos. Es por eso que aparece en esta nota que hemos presentado del periódico La Jornada, en donde precisamente Raúl Salinas le había prestado a Ricardo Salinas esta cantidad. Solamente para que usted sepa de dónde salían todos estos fondos y que fueron a dar a quienes hoy quieren seguir tapando las corruptelas de que todavía hasta la fecha siguen enquistados en algunos departamentos y secretarías. Fíjese nada más, el descubrimiento de esta cuenta bancaria secreta, solo unos cuantos sabían de ella. En la administración de Ernesto Zedillo, quien había roto con Salinas, se ordenó que la Secretaría de Hacienda investigara al subprocurador. ¿Recuerda usted quién era? Mario Ruiz Massieu, por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Y fue una sorpresa para los auditores encontrar cheques, estos cheques, por 300,000 pesos que le había entregado a Ruiz Massieu por órdenes del presidente Salinas, donde correspondían de esta cuenta del Banco Mexicano, pero la investigación se detuvo cuando descubrieron que la chequera se manejaba desde la residencia oficial de Los Pinos. Nada más imagínese cómo el mismo Raúl Salinas confirmó que parte del dinero que depositó en cuentas bancarias las hizo en Suiza, en Londres, en Estados Unidos, en México, en las Islas Caimán
y que esto se los entregó a su hermano cuando fungió como presidente de la República. ¿Hasta dónde llega esta pudredumbre de la corrupción? Y que le quiero decir que hoy Ricardo Salinas Pliego no tiene nada que perder si le quitaran hoy esta televisora que siempre ha pertenecido no al Estado, sino es para el Estado, para el pueblo. Deje sus comentarios y dele un like y pensemos en nuestro México. Hasta la próxima.